Qué grato poder compartir con usted en este tiempo de bendición que el Señor nos regala, esta oportunidad para bendecir y para honrar al Señor y dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas y en nuestros corazones. Honramos a Dios, creemos que Él es precioso, que Él obra de formas sobrenaturales en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 35 en adelante. Lucas 12, 35 en adelante. Y quiero que usted lea con nosotros la poderosa palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Padre, pedimos que tu preciosa palabra hoy nos inspire, que tú estés en medio de nosotros. Señor, gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de este tiempo con nuestras vidas y con nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu favor, tu misericordia y tu bondad nos llenen, nos fortalezcas con tu preciosa mano y que veamos, Señor, la gloria tuya, veamos, Señor, el favor tuyo en medio de este tiempo. Veamos, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, que tu mano preciosa y poderosa esté ahí con nosotros. Que podamos ver y entender y comprender el propósito que tú tienes. Padre, te glorificamos y te bendecimos. Te exaltamos y te damos todo el honor y la gloria en medio de este tiempo. La adoración y la exaltación sean dados, Señor, siempre a tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los elementos que el Señor utiliza en esta palabra es las lámparas encendidas. Le invito a que tome en sus apuntes este nombre, lámparas encendidas. Hablar sobre este elemento que evoca una acción pronta, no una acción que debe demorarse, sino que debe ser de pronto cumplimiento, de pronto desarrollo, nos plantea muchos desafíos. Jesús utiliza elementos naturales en su mensaje para hablarnos y permitirnos entender los principios poderosos del reino de los cielos de los cuales debemos apropiarnos, debemos tener en nuestras vidas. Y empieza usando un primer elemento que es ceñirse los lomos, vestirse los lomos, es tomar algo, ¿sí? Para estar preparados. Pero aquí utilizan el término lámpara, ¿sí? Para dar a entender algo que es importante. Cuando hablamos de lámparas, podemos ver y encontrar que hay muchos tipos de lámparas, ¿sí? Una lámpara, el término puede entenderse también como una antorcha, una lumbrera, una lámpara portátil. Entonces tenemos un elemento que está hecho para cumplir una función. Y en este caso, da luz. Es aquel que proyecta la luz de forma artificial, ¿sí? Entonces, tenemos una diferenciación y ya creo que entendemos que la luz, hay una luz que es la luz del día,
En el día, pues digamos, no se necesita de un elemento como tal que nos ayude a ver. Pero en medio de la noche necesitamos elementos que nos ayuden a ver, más si de pronto el astro que gobierna la noche, la luna, no se ve o no da su luz o no da su reflejo, entonces necesitamos elementos como lámparas, antorchas, y ya las antorchas y las lámparas están con un elemento de creación de desarrollo para que den luz. Entonces, están las lámparas y después de que el Señor habla de las lámparas, habla de la función que ellas deben cumplir, que en este caso es lámparas encendidas. Y aquí es interesante que el Señor eh, no simplemente diga, ustedes deben tener lámparas, sino le da la connotación y lo que es importante para esa lámpara, y es el estar encendido. En el griego, la palabra que se utiliza para hablar de encender es la palabra kaio, K-A y con tilde O, kaio. Kaio es un verbo que nos lleva a entender lo siguiente. Se puede traducir como incendiar, ¿sí? O encender o consumir. También se entiende como arder, como quemar y como luz. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros, dice, tus lámparas necesitan un cayó. Esas lámparas tienen que tener ese cayó. Y ese cayó nos habla de algo, de una implicación que debe desarrollarse con prontitud, debe estar ardiendo, debe estar encendida, porque si la lámpara no está encendida, entonces no cumple su función. Y aquí tenemos que entender este mensaje que el Señor está dando sobre funciones, cosas específicas que se deben hacer. Funciones habla de un quehacer. Si hablamos de lámparas encendidas, entonces la lámpara debe estar encendida, porque si no está encendida, entonces no está cumpliendo su función. Y esto nos habla a cada uno de nosotros. El mensaje, hay algo que Dios ha puesto en nosotros. Y el contexto total de esta narrativa, que es de presentar a personas que están cumpliendo su función puntual. ¿Por qué? Porque habla de ceñirse los lomos. Sí, o sea, de una función, de estar preparados. Habla de tener elementos como la lámpara encendida. Habla de estar aguardando a que el Señor regrese de las bodas. Habla de se felicita a aquellos siervos que cuando el Señor venga los halle haciendo lo que Él les ha puesto. Entonces, si ves, son funciones. Entonces, cuando entendemos este texto desde una función, empezamos a ver su riqueza y entonces nos apropiamos de ella. Entonces, una lámpara tiene que estar encendida. La pregunta aquí es, ¿cómo está mi vida si yo me comparo con esa lámpara? Ese elemento que Dios me ha dado. Vamos a tomarnos hoy una pequeña ventana para pensar que la salvación es como si fuera esa lámpara. Y si la salvación es como ese elemento, esa lámpara, la pregunta es, ¿esa salvación está encendida? Usted y yo estamos ardiendo de la pasión porque somos salvos y porque queremos llenar a otros de eso mismo, de ese cayó, o esa lámpara empezó a apagarse, esa lámpara no está encendida. Lo que Dios te ha dado. Para los siervos eran las lámparas. ¿Por qué? Porque había que estarlas en la noche. En la época de Jesús no existía el fluido eléctrico. Entonces, se organizaban en los caminos cada tantos metros, se encendían antorchas para poder guiar el camino. Y era la función de los siervos, pues estar encendiendo, estar pendientes de que las lámparas no se apaguen, de que las lámparas estén encendidas para que a su Señor que viene de camino, Él pueda, cuando llegue, vaya llegando a la casa, pueda
encontrar y entrar de una forma más rápida y precisa. Algunos caminos romanos a veces hacían ese ejercicio de tenerlos encendidos, pero eso involucraba personas que tenían que estar pendientes de desarrollar esa función. Entonces, hablar de lámparas encendidas nos debe recordar que hay elementos que Dios nos ha puesto, que ha puesto en nuestras manos. Las lámparas están en las manos de personas y esas personas ejecutan con esos elementos funciones. Y la función es estar encendido, tener ese cayó, estar ardiendo, estar lleno de esa gracia, que la lámpara no se apague. La pregunta es, ¿qué cosas y elementos provocan que la lámpara se apague? Entonces, cuando pensamos qué cosas hacen que la lámpara se apague, puede hacer que el fuego se apague el que le falta el combustible que necesita para arder. Y entonces cuando empezamos a entender que necesita un combustible, entonces ahí es donde es vital elementos y personas como lo es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha sido el consolador dejado por el Señor para que nos enseñe todas las cosas, la comunión con Él, la comunión a través de la oración, del ayuno, va a permitir que nuestra vida tenga el combustible que necesita. El conocer la palabra del Señor. Hay un elemento, hay una reflexión que pudiéramos hacer. La palabra de Dios es como ese combustible que se necesita. Pudiéramos decir que la palabra de Dios es como si fuera de pronto la leña, ¿sí? Ese elemento que se necesita para arder, y el Espíritu Santo es el fuego. Y entonces, si hay buena leña, vamos a tener buen fuego. Pero si no hay buena leña, no vamos a tener fuego. Pregúntese por qué muchas veces lo que Dios enciende en nosotros tiene una corta duración, porque nosotros nos quedamos simplemente con la experiencia, la sensación, lo que servimos y no acentuamos en nuestra vida la base de ese crecimiento. Entonces, no simplemente en la vida cristiana necesitamos la experiencia, lo experimental, esa experiencia de sentir la presencia de Dios, de sentir ese abrazo de Dios, sino también en la vida cristiana necesitamos que el fundamento de nosotros crezca. Cometemos el error de vivir nuestra vida cristiana solo por lo experimental. Y entonces lo experimental alimenta nuestras emociones. Y cuando nos alimentamos de nuestras emociones, entonces somos como un sub y baja de emociones, como una ola. Entonces, si hoy estoy bien, sí voy, asisto a la iglesia. Pero si estoy triste, no. Si hoy estoy bien, me congrego. Pero si no estoy bien, no me congrego. Si amanecí, si el domingo o el día que sea amanece con todo a mi favor, sí lo hago, pero si no, no. Eso es una vida que ha crecido con experiencias. Pero cuando tú empiezas a fundamentar tu vida a través de la lectura juiciosa de la palabra del Señor, del fundamento, del aprender, del llenarte de la palabra de Dios, entonces ya sí tenemos momentos de experiencia y esos momentos son preciosos, pero entendemos que tenemos que continuar, que no depende de que sienta o no sienta el hacer las cosas, sino ya es una convicción que nace en el corazón. Entonces ya el combustible que yo tengo para esa experiencia que estoy viviendo del Señor me permite mantenerme encendido, me permite mantenerme conectado, me permite estar enchufado con lo que el Señor está haciendo. Si en tu vida cristiana, en mi vida cristiana, lo que estoy haciendo no me está permitiendo tener ese desarrollo, entonces debo tomar hoy decisiones y empezar a tomar correctivos. Tu lámpara no debe apagarse. Tu lámpara, tu búsqueda del Señor no debe apagarse. Se puede levantar los vientos, las tempestades, lo que sea, pero no dejes que se apague el combustible. No sé si usted ha visto esas carreras de 100 metros. En 100 metros se termina, pero hay las carreras de 5.000. Y entonces no se empieza toda, sino se va paso a paso. Y empieza.
y empieza y dele, y son 5,000, y faltan tantos, y empieza a dar vueltas en el escenario deportivo, se empiezan a dar vueltas, y cada vez falta menos, pero el esfuerzo de preparación para poder correr la carrera de 5,000 metros es un esfuerzo bárbaro. Pero se puede hacer, sí, claro, pero hay que entrenarse en eso. En la vida cristiana necesitamos entrenarnos, necesitamos capacitarnos, y eso es importante. ¿Para qué? Para que mi lámpara esté encendida, para tener el combustible que se necesita. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, pero no quiere simplemente un fogonazo. No sé si usted sabe qué es un fogonazo. Un fogonazo es lo que hace el fósforo. El fósforo llega a usted y lo rasga, y hasta donde dura el fósforo, lo que tiene el pábilo. Entonces empieza a quemar, y ya, después hay que desecharlo. Muchas veces vivimos nuestra vida no como lámparas, sino como fósforos. Entonces el Señor nos enciende, pero a veces nuestra pasión dura poco, se empieza a apagar, con facilidad se apaga. Y entonces uno dice, no, pero es que como que no funciona, como que hoy tenemos vidas cristianas de temporadas. Y el Señor no quiere que tú y yo tengamos vidas cristianas de temporadas, sino ha dado un mandato. ¿Cuál es el mandato? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y sus lámparas encendidas. Eso demanda una responsabilidad. La responsabilidad de tener mi lámpara encendida, es mi responsabilidad. La salvación tiene que estar encendiendo tu vida, tu palpitar. Si no, siempre tendremos el entusiasmo para hacer las cosas, pero no deje apagar su lámpara. No deje apagar su vida y su corazón. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuidado? El viento. El viento es un elemento de doble función. Puede avivar la llama o también puede apagarla. La lluvia es un elemento que el agua va a luchar contra la lámpara. Y estoy hablando de la tormenta, de elementos propios de la naturaleza que pueden ir contra esa lámpara encendida. Recuerdo que una de las cosas que tenía mi abuelo en su casa era una lámpara que venía recubierta. Entonces tú la encendías, le ponías, perdonen la palabra si no la entiende, ponías el capuchón, y entonces ese capuchón te permitía que la lámpara no se apagara, que la lámpara permaneciera lista, pendiente, que la lámpara estuviera y que la luz no se apagara. Las lámparas deben estar encendidas, y esa cobertura que le colocaba mi abuelo a la lámpara hacía que no se apagara, hacía que la luz durara más tiempo. Entonces un día él me la facilitó, y a mí siempre me pasaba que uno sale con eso y uno como niño sale corriendo cuando le encienden una vela y se le apaga pronto. Pero me gustaba cuando me prestaba esa lámpara, porque uno la llevaba en la mano y no se apagaba. Y uno caminaba, iba a algún lugar con su lamparita y no se apagaba. Pero sí ve el elemento de aprender a conservar, de aprender a cuidar,
Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado, que nos permite estar encendidos, que nos permite estar conectados con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Yo no sé si usted le ha prestado atención a esos elementos. Yo no sé si usted le ha prestado atención a qué es lo que está pasando con su vida como hijo de Dios. Y si las situaciones que usted está viviendo han ido menguando y apagando la pasión, o si al contrario las han ido encendiendo. Lámparas encendidas. ¿Cómo está tu oración, tu ayuno, tu congregarte, tu compartir? ¿Está encendido o ha ido menguando? Ay, es que nadie va conmigo, me toca ir solo, me toca hacer. Mi hermano, no se desanime, hágalo. Ay, es que estoy tan y tan. Mi hermano, esforcémonos, vamos a hacerlo. Esfuérzate y sé valiente, levántate hoy, toma la fortaleza del Señor y llena de gracia y de bendición la vida tuya y también la de otros que están cercanos a ti. Tu lámpara, ¿cómo está hoy? ¿Está encendida? ¿Está conectado con lo que Dios quiere hacer? ¿O se ha ido apagando, se ha ido menguando? No permitamos eso, sino que nuestras lámparas estén encendidas. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, hoy pedimos que tu gracia, favor, misericordia y bondad sean para con nosotros en medio de este tiempo. Señor, pedimos que tu favor y tu misericordia hoy nos ayuden y nos acompañes y podamos ver, Señor, lo que tú deseas hacer. Padre, gracias porque tú eres el que tiene el control y el dominio. Hoy acudimos a ti reconociendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro libertador y nuestro sustentador. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestra lámpara se ha apagado. Nos hemos vuelto simplemente de momentos, como el fósforo que se enciende un momento y cuando se acaba, perdemos la pasión. Señor, no nos comparas con los fósforos, nos comparas con las lámparas. Lámparas llenas de aceite, provistas de lo que se necesita para que el fuego no se apague. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, hacer las cosas bien. Permítenos honrarte. Permítenos que nuestras lámparas, como siervos fieles, estén listas, encendidas, preparadas, siendo utilizadas para lo que han sido creadas. Nosotros hemos sido creados con un propósito. Queremos que ese propósito te honre a ti y bendiga tu precioso y santo nombre. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El reto para hoy es que tu lámpara esté provista de aceite y encendida. No nos sirve una lámpara que no esté encendida. No hay valor. Hay valor cuando la lámpara se enciende. Dale valor a tu vida. Enciende ese fuego, esa pasión en ti. Apasionate por honrar al Señor y por bendecir su nombre. Y que Dios te saque siempre en victoria y en bendición.